Este es un video para la CIDH. Es una denuncia que presento contra la Fiscalía General de la Nación hoy, 11 de julio del 2024, por cometer delitos contra la vida de mi hija, contra su integridad, contra su salud mental y contra su salud física, y adicionalmente por negar dichos delitos. Es decir, ellos son los victimarios, pero además se aseguran de que ningún delito que ellos cometen contra mi hija sea conocido. Entonces voy a comenzar primero con la carta que radiqué en la unidad, en el búnker, a las 4:20 de la tarde, para la señora fiscal Luis Adriana Camargo, 2024-611-016-0272. Dice así: vale resaltar que el radicado de ellos lo ponen detrás de la hoja y no lo dejó quitar, el radicado del búnker. En correspondencia en el DAS no me quisieron recibir esta nota. A mí me parece que hay alguien con mucho poder dentro de la Fiscalía que nos tiene completamente bloqueadas el acceso a la Fiscalía. Ahora lo voy a explicar por qué. Entonces, la referencia: trata de menores al interior institucional de la Fiscalía. Impiden instaurar delitos contra la menor Sarit Sarque Gerazos, tarjeta 1027152040. No CTI. Lo tipifican como abuso de autoridad o prevaricato. Dice: yo, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, con cédula 66978-184, denuncio una red delincuencial al interior del CTI de trata de menores. Secuestran a mi hija Sarit Sarque Erazo desde el 26 de febrero y la desaparecen desde el 15 de marzo del 2024. Reaparece como discapacitada mental por la red de trata de menores. La mantienen drogada en la Fundación Niña María para su uso abusivo. La defensora Isabel Real impide el conocimiento del expediente y verla, y junto a la Fiscalía abren más y más radicados falsos para mantenerla aislada y abusada. La Fiscalía todo lo desvía a prevaricato y se abren cantidad de órdenes al CTI, es decir, a los mismos abusadores sexuales, para permitir exámenes y grabaciones denunciadas en el negocio de trata. Entonces aquí hago yo un paréntesis. No solamente tenemos que vivir el tema de las tutelas, que por las 3 tutelas que pusimos este año para yo poder proteger a mi hija de semejante grupo de la Fiscalía y del ICBF, del trata de menores. Ellos abren 8 tutelas más con sentencias falsas. Bueno, las tutelas son las falsas, no las sentencias, porque las sentencias son de los magistrados que conocen las tutelas falsas. Entonces, por lo tanto, claramente es una sentencia falsa. En esas sentencias a los magistrados no les dejan conocer que mi hija está desaparecida, que mi hija es abusada por un grupo de trata de menores, que mi hija es vendida por la Fiscalía, que mi hija no está en un proceso de custodia, pero simplemente es una custodia sexual para abusar de ella. La drogan, le hacen millones de exámenes físicos, psicológicos, la mantienen esta niña está completamente abusada todos los días. Y aquí el único responsable, la señora Astrid Cáceres del ICBF, que por todos los medios posibles se le dijo que liberara a mi hija y no quiso. Ella no quiso, todo lo dejó en manos de los defensores de familia, que también fueron denunciados, y por supuesto la señora Viviana hasta morir, de la jefe de protección del ICBF y de restablecimiento de derechos, Diana Baloy, y la otra, Laura X Romero. Son personas que tienen toda la responsabilidad por lo que le están haciendo a mi hija. Y ellas van a ser las principales dentro de mi denuncia de trata de menores. Resulta que esta denuncia de trata de menores no la mandaron a trata de menores, sino que la mandaron a la Fiscalía 409, otra vez Administración Pública, por abuso de autoridad. No me quiso la correspondencia, no me quiso recibir la denuncia de la denuncia. O sea que yo no
que eso no es abuso de autoridad, no trata de menores, y me fui hasta la fiscalía. Allá me atendió la señora fiscal y me dijo, parecía como, o sea, a mí me pareció como que ya le habían avisado que yo iba a ir, los de correspondencia, que ella no me recibía nada, porque eso no era abuso de autoridad, y que la trata de menores la iba a mandar a la unidad de delitos sexuales. O sea, siempre pido unidad de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, y soy completamente bloqueada en el acceso a ellos. ¿Por qué me mandan a delitos sexuales? Porque es en la unidad de delitos sexuales donde nace este grupo de trata de menores. Entonces, es decir, yo estoy encajonada en el grupo de trata de menores y no me deja, CIDH, ellos no me dejan salir de su grupo. O sea, ellos no van a hacer nada con la denuncia de trata de menores, la están mandando nada más y nada menos que a los delitos de sexuales. Estos delitos sexuales, cuando a nosotras nos roban en la denuncia de abuso sexual de mi hija cuando estaba en el jardín a los 5 años, que era la 2012-10755, a mí me la roban en el año 2020 en un hotel que se llamaba Wonderful House, y ese hotel habían alquilado, donde nosotras estábamos en el piso 5, los del DAS habían alquilado todo el piso, y apenas nosotras salíamos se metían, como siempre, porque la policía judicial jamás se ha dejado de meter en nuestras casas. Pero como nosotras estábamos sin casa, teníamos que vivir en hotel, siempre hemos tenido que vivir en hoteles, no en albergues temporales. Entonces, y en el COVID, mucho peor, teníamos que vivir en ese hotel con todos estos tipos. La denuncia se la robaron y nosotros en enero, cuando abrieron como decir otra vez la atención al público por el COVID, enero, febrero, fuimos hasta la unidad de delitos sexuales y yo pedí copia de mi denuncia porque la habían robado. Entonces me dijeron que el fiscal había cambiado, claro, un fiscal de los 5 años, yo no me acuerdo qué número era, pero lo tengo guardado, y me dieron un fiscal 38 en un papelito con un correo. Resulta que ese correo no era del fiscal. Yo escríbale ese correo y me mandaron una denuncia falsa. Me mandaron una denuncia que decía que un señor Evelio Hincapié, que ya se había muerto, que era el abusador, o sea, semejante mentira. Entonces yo puse una cantidad de denuncias hasta que por fin resulta que el correo que me habían dado simplemente le faltaba una M. O sea, es decir, si yo me llamo jenny.erazo@fiscalía, entonces mi correo era jenny.erazo@fiscalía. Pero entonces allí fue cuando yo me di cuenta que nosotras estábamos siendo engañadas por la fiscalía, porque todos los correos que me habían dado eran falsos. Todas las fiscalías que me daban no existían. Y así, pero empecé poco a poco, empecé a darme cuenta poco a poco, porque había, digamos, la Fiscalía 243 contestaba, pero resulta que la Fiscalía 43 de Inasistencia Alimentaria, ella no era la fiscal de inasistencia, era la fiscal del jefe de Estado y delegada de jueces penales. Nosotras no hemos tenido ninguna atención de la fiscalía, nosotras solamente hemos sido entrampadas por la fiscalía, nosotros somos falsas positivas de entrampamiento psiquiátrico por la fiscalía. Entonces no hay ninguna forma que la fiscalía vaya a atender a mi hija. A la fiscalía o sea, realmente la que secuestra a la fiscalía a mi hija es la fiscalía. Ellos son los que abren junto con la policía todas esas denuncias falsas anónimas dentro del ICBF. Eso lo empezaron a hacer desde que ya tenía 5 años. Lo que pasa es que yo no entendía por qué era que siempre me mandaban funcionarios públicos a amenazar a mi hija. Yo los denunciaba, nadie me respondía nada, hasta que ella creció y se ponía brava. Ella denunciaba ella misma, mi hija, los denunciaba, y fue por esto que esta gente se le viene a ella encima. Entonces, en este momento mi hija está secuestrada por la trata de menores,
con todos los radicados falsos, ellos están diciendo que le están protegiendo sus derechos fundamentales. Imagínense un grupo de abusadores sexuales protegiendo derechos fundamentales a una niña, y para poder sostener su caso psiquiátrico, entonces la drogan, la ponen en crisis, le toman fotos y convencen a todo el mundo de que es que ella es un caso depresivo agudo. Esta gente, si yo no la veo, o sea, si yo no veo CIDH, que esto hacen algo, que me rescatan a mi hija y que me la sacan de este sitio, si no lo van a hacer, entonces va a ocurrir una tragedia, porque yo no la voy a dejar allá metida sola para que la violen, para que la droguen y para que la abusen y para que todos se burlen y se rían de nosotras, porque siempre está siendo abusada, pero como ellos tienen toda la tecnología para cambiar todos los radicados y poner todas las cosas que ellos quieran, y todos por fuera creyendo que la niña está completamente rescatada en un centro de discapacitados mentales donde solo hay locos y donde solo gritan, y la meten allá aislada, incomunicada. Eso no es ningún rescate, esto se llama tortura, y esta tortura la tienen que pagar, y la fiscalía no lo va a hacer. La fiscalía me está devolviendo la trata de menores a la unidad de delitos sexuales, donde comienzan todos los montajes y todas las mentiras, porque cuando uno abre una denuncia de abuso sexual, vaya usted a la fiscalía y usted entra en el negocio de la trata de menores. Aquí ellos no saben ellos perfilan quién está poniendo la denuncia, si es positivo o negativo. Nosotras estamos en la fiscalía, o sea, lo que primero ellos hacen es la cantidad de fraudes procesales para proteger el salario y el trabajo del señor Sarkés. Entonces, ahí es donde comienza todo. En el año 2009, donde ellos protegen todo esto. Para eso tienen que entrar en mi casa y robar todos los recibos, dañar todo el tiempo. Por eso en el 2013 me sacan de trabajar y no me vuelven a dejar trabajar, mientras roban hasta que el 2019 ya nos han robado todo, que nos dejan sin ropa ni nada. Cuando yo vuelvo y compro cosas, vuelven y nos sacan de las casas y vuelven y nos roban todo. Entonces imagínense que ellos mismos han creado toda esta vulneración de derechos fundamentales para poder decir que es que la niña está abandonada por sus derechos fundamentales, cuando nosotras hemos sobrevivido a sus secuestros, a su desaparición, a su intoxicación. Lo sobreviví con mi hija hasta que me la quitaron en el Hospital San Ignacio, hasta que me la arrebataron, hasta que me amenazó la policía, esa policía porquería que tenemos en Colombia, que no sirve para nada. Lo único que sirve es para violentar los derechos humanos, y por eso es que la gente los enfrenta de esa manera, porque nunca dan ejemplo de nada. Lo único que uno ve que están haciendo es violentando a las niñas, violentando a las mujeres. Y ahora, cuando uno denuncia, entonces se santiguan para parecer santos. No son santos, son perpetradores, vulneradores de derechos humanos. Pero yo no me imaginé jamás que el gobierno de Gustavo Petro le permitiera y los protegiera al grupo trata de menores para pasar por encima y los dejara secuestrar a mi hija, y ahora proteja al ICBF, ¿sí? Y a los defensores, porque la fiscalía hoy volvió y me dijo que por qué no hablaba con el ICBF. Entonces voy a seguir leyendo. Cada denuncia es falseada por la fiscalía. La abren con otro delito, le cambian los datos, la dirección, el correo, ya que este grupo de la fiscalía suplantó el restablecimiento de derechos del ICBF, que yo no conozco, para mantenerla encerrada y desaparecida. Han tipeado falsedades, abren una y otra vez prevaricato en vez de secuestro extorsivo, desaparición, tortura, encubrimiento, alteración de material probatorio. Todo lo radico a la Unidad de Derechos Humanos, y el señor Harry Fernando Mora Mayorga, coordinador del Grupo de Asignaciones Especiales
fiscales niega que mi hija sea víctima de algún delito y por eso cómo se me ocurre mandar eso a la Unidad de Derechos Humanos. O sea, eso es lo que el señor dice. Entonces, claramente el señor es un encubridor de delitos. Es decir, la Fiscalía impide el conocimiento del delito, facultó al CTI para abusar de mi hija Sari cuando los estoy denunciando como victimarios. Mi hija fue desaparecida el 15 de marzo y se inventaron una denuncia de desaparición del 18 de abril. 11-00-16-00-00-50-2024 17-225. Dice la cual es la real fue la denuncia que yo interpuse el 22 de marzo por la desaparición de ella el 15, que fue conocida como 11-00-16-00-00-49-24-62-709. Yo la radiqué directamente en la Unidad de Derechos Humanos en el Búnker. De ahí la mandaron a prevaricato. Fui a hablar con la señora fiscal Cielo del 216 y le dije que eso no era prevaricato. Ella la mandó a la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad de Derechos Humanos terminó en la Fiscalía 54. ¿Qué hizo la Fiscalía 54? Lo que hoy mismo estaba diciendo la otra desaparición. Dijo que porque no hablaba con el ICBF, es decir, la Fiscalía obviamente jamás va a investigar, porque es que ellos son los victimarios, ellos fueron los que crearon este entrampamiento a mi hija y está legalizado el entrampamiento con el ICBF. Entonces todas estas personas lo único que van a decir es que vaya al ICBF, que es un restablecimiento de derechos. Es decir, ellos ignoran todas las pruebas que yo paso y no les importa el bienestar de mi hija, a ellos no les importa ni 5. Lo único que quieren es que la dejen tonta, que la dejen boba, y como la policía todos los días me amenaza en la calle, dice que no la van a dejar salir, que no la van a dejar salir y que se olvide de estudiar. Esto, ¿usted cree que a la Fiscalía, esa idea, usted cree que a la Fiscalía le importa esto? A ellos les importa 5, ¿no es que me están mandando la trata de menores a la Unidad de Delitos Sexuales? Y la desaparición de hoy, ¿qué dijo la señora? Ahora tengo la respuesta a lo que dijeron. La denuncia por tortura creando falsedad de prevaricato. Por ejemplo, 11-00-16-00-00-50-2024 29-889 fiscal 214 Viviana Osechi. Cuando yo fui el 14 de junio y le dije, no señora, yo no puse esa denuncia por prevaricato el 20 de abril, ¿cómo se le ocurre que yo puse eso? Si mi hija está secuestrada, desaparecida, ¿a mí qué me va a ocurrir poner un prevaricato de un recorte que me hayan sacado de un correo mío? Me dijo, para poder ayudar a tu hija tienes que hacer la entrevista. Me voy corriendo a hacer la entrevista, le dije al señor, no hago entrevista de prevaricato, matan a mi hija, soy extorsionada, necesito que la liberen ya. ¿Usted cree que la señora fiscal me respondió algo de mi hija? Simplemente abrieron una denuncia falsa diciendo que yo había denunciado prevaricato. Cuando yo denuncié esto, inmediatamente sale la señora con una denuncia del año 2021 de prevaricato. O sea, como ¿por qué quieren abrir tanto el prevaricato? Porque es que mi hija está secuestrada, porque están en el trámite de la cosa juzgada y la denuncia del prevaricato es lo que los libera a ellos de todo delito. Entonces aquí mi hija completamente secuestrada por la Fiscalía para poder liberar denunciados de fraude procesal, ¿sí? Abusada, torturada, violada, secuestrada, desaparecida, drogada. Nada de esto les importa a ningún fiscal, menos la policía, o sea, menos los abusadores, que les va a interesar. Pero aquí lo único que ellos hacen es burlarse de nosotras y esperar realmente que mi hija o se suicide o quede tonta. Eso es lo único que ellos están buscando. Eso es lo único CIDH que la Fiscalía está buscando. Ellos no les interesan los derechos fundamentales de nadie. O sea, ¿cómo no puedo yo conocer qué le hicieron a mi hija durante todos estos meses que está desaparecida? ¿Cómo no me dejan conocer? O sea, ¿cuál será el grado
el grado de cuento y de montaje que tienen para no dejarme acercar a mi hija. Esa gente es enferma, no solamente es enferma, es psicótica, tiene un grave daño en su psiquis y pretende montarle cuanta maldad les pagan. Eso es lo que los pretenden montarle a todo el mundo. Ellos no dan respuesta de nada, simplemente viven escuchando mis videos para poder arreglar todo. Yo por eso les dije, yo no he pasado pruebas, yo he pasado el 10%, porque si yo pasara pruebas, ellos lo único que hacen es arreglar todo lo que yo denuncio. Entonces yo no paso pruebas, y yo les dije, y menos de fraudes, menos, peor. Sí, a mi hija, le llega a pasar algo, le han hecho algo, ¿sí? Y yo tengo todas las pruebas de fraudes y meto a la cárcel a todos por encubridores, por delincuentes, por criminales. Solamente por tocarle un pelo a mi hija, los voy a meter a todos, porque tengo todas las pruebas de fraudes y las voy a mantener guardadas hasta que mi hija sea liberada. Si no es liberada, entonces vamos a empezar con las grandes autoridades, con las autoridades, por ejemplo. Ahora, continúo. La policía amenaza que jamás saldrá del Centro de Discapacitados Mentales Fundación Niña María, pues está matriculada en el Colegio Cuepa desde el 5 de julio y no la dejan ver. Para eso usan al CTI, para usarla. Yo pido orden de alejamiento del CTI y liberación de mi hija. ¿A quién? A la fiscal. Desisto de cualquier denuncia por prevaricato. Solicito se aperture trata de menores, donde la denuncia fue falsamente tipeada y desviada como abuso de autoridad. No a la unidad de delitos sexuales, sino la unidad de delitos de lesa humanidad. Yo hago responsable a la doctora por la vida de mi hija Sarit Sarquerazo, al mantenerla sujeta al grupo policivo depredador más peligroso que trabaja de la mano con el ICBF y la policía. Entonces ahí está mi única cuenta de notificación y celular, canal de YouTube. Son 6 folios. Continúa este folio que yo le dejé, porque el correo del 25 de junio a las 12:20, porque aquí hay muchos links de video 53, video 54, de la tutela que yo puse contra la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Es decir, yo todos estos videos he ido aportando y ya en este momento vamos en el video 73, este correspondería al video 74, donde dice: no actuaré por ser amenazada de matar a mi hija Sarit Sarquerazo, si no es liberada por secuestro extorsivo, impiden el derecho a la defensa, no actuaré sin ella y sin conocer los fraudes tramitados dentro de las tutelas con copias certificadas. A esta gente no le interesa si mi hija está secuestrada, si la están drogando, si la están violando. A ellos no les interesa nada de esto, CIDH. A la fiscalía lo único que le interesa es o la matan, o la desaparecen, o la venden, o la dejan tonta. Es lo único, y por eso yo estoy poniendo y voy a continuar denunciando todo lo que me hace la fiscalía, porque es que nosotras estamos completamente violentadas por la policía y por la policía judicial desde que mi hija tiene 5 años. Desde que mi hija tiene 5 años, y yo cómo voy a ir, yo voy a donde la fiscal, pero lo único que le voy a decir a la fiscal es que no, nada que tenga que ver con el CTI, ni medicina forense, nada. O sea, yo no quiero que la fiscalía manosee más a mi hija, más de la que lo ha abusado, sino que abra investigación de los defensores de familia para que empecemos. Si no abre investigación de los defensores de familia, sino que ellos van a decir que es un restablecimiento de derechos, entonces de una vez CIDH yo denuncio a la fiscalía por encubrimiento de delitos, por encubrir a los defensores Isabel Real y encubrir a Luis Hernández y el resto de los que yo voy a aportar dentro de la denuncia.
por el encubrimiento de delitos contra una menor de edad por un grupo de trata de menores policivo dentro de la Fiscalía. Un grupo que todos los días a mí, Jenny Erazo, me amenaza, me dice cosas súper claras de quién y cómo, ¿sí? Y la Fiscalía, mientras tanto, desbarata cada denuncia, desbarata cada tutela, falsea cada radicado para ellos poder sostener su tesis de caso psiquiátrico, ¿sí? Para pasar por encima mío, para abusar de una niña y seguramente la han abusado todo lo que ustedes quieran. La Fiscalía me está obligando a que abusen a mi hija en un centro de discapacitados mentales. Es sencillo. El ICBF me está obligando a que abusen a mi hija en un centro de discapacitados mentales. El Hospital San Ignacio falseó toda la información de mi hija diciendo que era un caso psiquiátrico. Lo único que ustedes han hecho es drogarla y drogarla y drogarla y dañarle todo su sistema nervioso. Ustedes son unos psicópatas. Ustedes son unos abusadores, ustedes están mal de la cabeza, ustedes no son personas para poder cuidar y proteger niños, ustedes no tienen nada, ustedes no tienen por qué acercarse a un niño, no lleven a sus hijos a esos lugares. Y toda esta falsedad, dice la señora Isabel, ahora se inventó de que el resarcimiento de derechos se abrió en febrero, completamente falso. Qué señora tan mentirosa, o sea, qué señora tan tan aprovechadora. Ni siquiera existía nada en febrero, nada. Yo tengo todo muy claro. Tengo todo grabado, entonces no se invente más. Usted es una abusadora, usted no es ninguna autoridad administrativa. Usted es una secuestradora de niños. Entiéndalo, que de esa manera usted no se va a salvar. Y mientras más impedimentos me ponga contra mi hija va a ser peor, porque peor va a ser la condena para usted, por encubridora, por mentirosa, por falseadora, ¿sí? Por permitir abusadora. Quien desaparece a una niña 3 meses y luego responde como yo a la oficina de control interno yo a usted no le estoy pidiendo ninguna petición. Yo lo único que estoy pidiendo es que ni se le acerque a mi hija y que me dé la cédula y la tarjeta profesional claramente para poder denunciarla con nombre y de todos. Yo necesito todas las cédulas y todas las tarjetas profesionales del ICBF, de todos los que me han atendido, de la Fundación Niña María y del Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento. Todas las personas que estuvieron con mi hija me tienen que responder por ella, gústele o no le guste. Así reciban o no reciban, radique o no radique. ¿Por qué? Porque todas tienen conocimiento de todo lo que yo he publicado en el canal de YouTube. Aquí voy a la correspondencia por esta carta. Denuncia de desaparición 2024-17-225 el 18 de abril. Es falsa. El señor Nelson Patiño Uribe es el señor secretario de la fiscal 409. Yo le pido detener órdenes al CTI, porque es que aquí él dice, Nelson Patiño Uribe, dice que en el curso de la investigación se libran órdenes de Policía Judicial CTI para obtener la ubicación de la víctima, diligencia de ampliación de denuncia. Lo anterior con el objeto de establecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar, pero el 18 de abril. Entonces, el ICB dice, denuncia falsa, mi hija menor es desaparecida del 15 de marzo del Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento. Adjunto correo 25 de junio a las 12:20, links de videos. El ICBF, señora bien hasta morir, Sandra Franco, Luis Fernando Hernández Iglesias y señora Isabel Real desaparecen a mi hija Sarit desde el 15 de marzo del 2024. Ver denuncia de 166 folios, ahí está la denuncia. Derivada por la Fiscalía 54, desviada.
o la Fiscalía 54 de la Unidad de Derechos Humanos. La señora Isabel Real, secuestradora con grupo policivo trata de menores, la desaparece e interna en el Centro de Discapacitados Mentales, Fundación Niña María. La encuentro el 8 de junio, pero no la dejan ver. Al parecer la drogaron tanto y la abusan que debe estar aislada, ya que es una esclava sexual de la policía. No usará el CTI, orden alejamiento cualquiera. Entonces, ¿cuál es? A ver, porque es que de repente, o sea, nadie investiga, ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, nadie investiga sobre mi hija, pero de repente aparecen una cantidad de órdenes de agentes encubiertos. Yo tengo una denuncia contra los agentes encubiertos por el uso del manual de procedimiento penal que la voy a leer mañana. Ellos utilizan el agente encubierto para tener impunidad, es decir, para meterse en mi celular, para robar mis archivos, para cambiar, para grabarnos. Nosotras hemos sido grabadas por la policía judicial toda la vida desde que mi hija está pequeñita. Yo lo he denunciado y lo único que hizo mis denuncias fue que me persiguieran más y más y más y que me robaran todo. Eso es lo que hace la policía judicial. Y el que me diga, a mí el personaje que venga y me diga que es que yo soy psicótica compartida y que mi hija también. Mire, señor, usted es un perfecto ignorante desgraciado. Desgraciado porque yo me he tenido que soportar a esa gente dentro de mi casa. Los tengo grabados, les he hecho seguimiento, los conozco. Cuando les tomo fotos me las borran cuando ellos llegan me bloquean el celular y resulta que esta gente estaba dentro del centro de nuevo nacimiento, ¿sí? Y seguramente está dentro de la Fundación Niña María. Por eso es que no me dejan entrar ahí. Es decir, Fiscalía, ustedes son los abusadores de niños más grandes que existen en Colombia y en el planeta. Ustedes son los abusadores más grandes que existen y que ustedes están obligando a mi hija a permanecer en un centro de discapacitados mentales para poderla abusar. Ustedes son unos abusadores, la policía es una abusadora, el presidente Gustavo Petro es un abusador, todos los que han participado de este montaje de falsas psiquiátricas del Hospital San Ignacio son unos abusadores, el ICBF es un abusador, todos son abusadores, todas las personas que cambiaron las tutelas son abusadores de niños. Métase en la cabeza que ustedes son abusadores y eso se paga, porque la justicia siempre llega. Y entonces, venirme a abusar a mi hija por una denuncia, por denunciar algo cierto, que nos robaron toda la vida, toda nuestra tranquilidad, eso no tiene ninguna presentación. El señor que me dice, yo voy hasta allá, hasta la Fiscalía 409, estaba la fiscal y estaba el señor. Me dijo que era que yo había abierto una cantidad de denuncias. Le dije, no señor, yo tengo mis denuncias. Lo que pasa es que igual que las tutelas, por cada denuncia que yo abro, se abren 2 o 3 para poder desviar la mía. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cogen correos míos, los recortan y abren lo que quieren. O como también voy a mostrar acá, tipean otra cosa. Entonces, la trata de menores era 16 folios y la cambiaron y la pusieron en un parrafito. Cuando yo denuncio, inmediatamente van y arreglan todo y parece que no pasara nada. Entonces, no es que yo abra 3 o 4 denuncias, es que mis denuncias simplemente son usadas para poder crear el efecto psiquiátrico. Es que ella abre y abre y abre denuncias incoherentes que no se entienden, como que incoherente tiene el secuestro, la desaparición y la tortura. O sea, no es que yo no veo ninguna. La desaparición es la única que han abierto y en la desaparición ni siquiera a la señora fiscal se le ocurrió proteger a mi hija sacándola a un centro de discapacitados mentales, porque es que
según la fiscalía, ella le está protegiendo los derechos fundamentales con la secuestradora Isabel Real. La Isabel Real es la secuestradora que la fiscalía escogió, ¿sí? Porque como el Luis Hernández ya la abusó, entonces necesitaban otro abusador, y por eso es que ella parece como, ella no da respuesta ni en marzo ni en abril, no, nada. Ella aparece apenas ahorita, ¿sí? Ha dado apenas 3 respuestas. Nunca dijo dónde estaba mi hija, nunca dijo si estaba viva o no. Ella lo único que hizo fue empoderar a la policía judicial y a todo este grupo corrupto para que pudieran tramitar la cosa juzgada todas las tutelas. Es decir, esta señora es la llave de la fiscalía para poder tramitar a cosa juzgada los fraudes procesales. Entonces, el que me venga a decir que es mentira, el que me venga a decir que yo no estoy hablando con la verdad, se llama encubridor, así, sencillísimo. Y todos los demás por omisión administrativa, porque todos permanecen callados. Por ejemplo, el ICBF, nadie del ICBF responde. ¿Por qué? Porque es la omisión de la denuncia. ¿Por qué? Porque todo lo pusieron que recayera en la señora, en la autoridad administrativa. Entonces acá todos se lavan las manos. Entonces el señor dice, no, es que nosotros no hacemos eso, nosotros no abrimos todas esas denuncias, a nosotros solo nos llega eso y por eso nosotros actuamos. O sea, en la fiscalía nadie abre 10 denuncias, nadie las desvía, nadie tiene la culpa de nada, nadie conoce al grupo policivo, nadie espera, o sea, las sentencias, el fraude de las tutelas se comete solo, eso no lo dirige nadie, ¿sí? Ellas solitas se recortan, se cambian accionados y llegan así cambiadas al magistrado. Nadie lo hace, la denuncia en fiscalía también, nadie la toca, nadie la mira, simplemente que ella entra y el mismo, o sea, tienen un IA que ahí llega y ya la denuncia queda completamente desfigurada y el IA la tipifica como quiere y la manda. O sea, aquí no hay ningún responsable. ¿Por qué? Porque se han asegurado con cantidad de mentiras, con cantidad de radicados falsos, de mantenerse limpios con todos los montajes que ellos han hecho. Esta es la acción de la fiscalía, esto es lo que ellos hacen realmente. Entonces a mí no me encadenen a los fiscales que estoy encerrada, donde no van a permitir conocimiento del fraude CIDH, no lo van a permitir. Esta es la carta que lleva al Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia. Dice, falsedad que se tramita tutela a mi nombre o el de mi hija Sari Sarque Erazo dentro de la Sala de Familia. Según Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitud de información urgente. Yo, Jenny Erazo, denuncio falsedad en trámite de tutela. El señor Diego Eugenio Corredor de la Sala de Casación Penal del radicada la tutela 110010-204, 0002024-00913, menciona en el auto de 28 de junio que se dé trámite a la tutela del Tribunal Superior Bogotá, Sala de Familia. Mi hija Sari Sarque está secuestrada, desaparecida del 15 de marzo por defensores del ICBF y Fiscalía para tramitar a cosa juzgada. Mientras yo soy extorsionada de no actuar ningún fraude si no la matan. Si el trámite a cosa juzgada, presumo, es para liberar al Juzgado Tercero de Ejecución de Familia Bogotá 2011-1150 del Juzgado 16, es real, los denunciados por colaborar a trata de menores y hago responsable a la Sala de Familia de todas las torturas que le hacen vivir en reclusión aislada en Centro Discapacitado Mental Fundación Niña María, por lo que requiero el número de radicado, tutela, magistrados, actuaciones, cédulas y tarjeta profesional de cada vinculado, accionado y lo tramitado en la Sala de Familia. Subirlo a Google, a mi cuenta de YouTube, el único correo de notificación. No me descarga PDFs, por ello solo respuestas al correo o con fotos incrustadas.
Supongo que usaron correos falsos, todos serán denunciados por delitos de lesa humanidad, por tratar de desaparecerla y ahora buscar suicidio, mantenerla secuestrada sin otra razón que el trámite a cosa juzgada. Esto a raíz de que la sala penal dice que él niega la tutela, pero que continúe el trámite en la sala de familia. Yo no tengo ninguna tutela en la sala de familia y por eso le estoy pidiendo a este señor secretario. Lo único que yo denuncié en la sala de familia, fue el fraude procesal de la denuncia del 2019 y le pedí al secretario que la mandara a fraude procesal el 8 de febrero a la Fiscalía 157. Él nunca mandó el expediente físico, nunca lo mandó. Y yo me pregunto, yo siempre decía, pero ¿por qué es que no mueven eso? Porque la fiscal Nelcy Ariza no existe en función pública, o sea, no hay ninguna Nelcy Ariza. Tal vez usted Fiscalía 157 tal vez sí exista, pero jamás nos atendió la fiscal que correspondía. Por eso es que mi hija está secuestrada, yo soy extorsionada de que no presente nada, porque ellos tienen el fraude más grande de toda su vida. Esto fue radicado ayer en la Corte Constitucional, hoy en la Corte Sala Penal y en la Corte Civil. ¿Qué dice? Nulidad integral de todas las tutelas con mi cédula, especialmente año 2024, suplantadas por policía para tramitar a cosa juzgada. Secuestraban a menor Sari. No reconozco tutelas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo digo, no recibo copias certificadas. Dice, eso yo lo leí ayer. Lo leí claramente, pero entonces acá lo que yo digo es que yo la tutela se puso el 29 de abril del 2024, desde ese momento fue falseada y yo el 8 de mayo, yo les pido copia de la tutela, nadie me las da, ¿sí? El 10 de mayo le pedí a la Secretaría Penal entrega física de la tutela. Nadie respondió nada, ¿sí? La sentencia fue enviada el 28 de mayo. Eso quiere decir que se omitió el correo el 16 de mayo, el del 20 de mayo. ¿Por qué se omiten esto? ¿Por qué se omiten todos esos correos? Porque en esos correos yo le pedía a la señora Isabel Real ubicación de mi hija y parece que el magistrado, este es el señor Diego Eugenio Corredor, está completamente engañado en esa tutela. La policía suplantó el restablecimiento de derechos y está tan engañado que no conoce que mi hija estaba desaparecida y no la dejan ver. Entonces, esta gente le está encubriendo un delito de una menor cometido por la Fiscalía, le está encubriendo a la Sala Penal. Pero yo, señor magistrado, yo por todos los medios le avisé, por el correo certificado le avisé, por la Universidad del Externado le avisé, por todos los medios, o sea, por la Secretaría de Casación Penal, y puse el canal de YouTube para que usted no se haya enterado que esta gente me suplantó el restablecimiento de derechos, que no existe. Claramente jamás ni siquiera le aporté un registro de nacimiento porque se me desaparecían a mi hija. Es que yo he tenido que convivir con ellos, yo los conozco, yo sé quiénes son y qué hacen. Que ustedes me hayan obligado a vivir todo este sufrimiento es por su culpa, que todo esto lo que nos está pasando es por su culpa. Entonces yo por eso no les recibo las copias certificadas a la Sala Penal, no se las recibo porque los voy a demandar por daños y perjuicios a mi hija, porque a mi hija debería estar en este momentico estudiando en el colegio y permanece enclaustrada y encerrada por las mentiras de unos defensores que no tienen ni ética ni tienen nada, no tienen nada y encima engañan magistrados. Entonces, si engañan yo a un magistrado de la Corte,
¿Yo qué no podría hacerle a un niño? ¿Sí? De esa calaña es que son. Pero nadie me ha puesto atención y nadie me ha atendido hasta que me maten a mi hija. Por eso los voy a denunciar y por eso no les recibo nada. Por eso no les recibo nada, porque es que esta no es la hora de recibir. Yo las copias las pedí desde el 8 de mayo y copias certificadas las pedí desde el 24 de mayo, mucho antes de que saliera la sentencia. Usted allí dice que la sentencia salió el 16 de mayo, pero es que yo la recibí el 28 de mayo. Yo voy a pedir y a mí nadie me mandó ni me entregaron nada. ¿Y sabe qué pasó? Que hasta el 14 de junio, el día que fui a la entrevista a esa señora por prevaricato, cuando estaba en la entrevista y se acabó, se salió un señor, al momentico de salirse el señor que estaba al lado de nosotros, que estaba escuchando todo, me escribe ahí sí la sala penal diciendo que por qué no paso a recoger las cosas certificadas, porque ya los habían dejado, pero habían dejado una cantidad de papeles sin firma ni nada, que a mí me da igual. Entonces fue el 14 de junio que esta sala penal dijo que lo tenía certificado. 14 de junio, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Porque todo el daño que le han hecho a mi hija es que yo le puse la tutela por tortura el 29 de abril, ¿sí? ¿Por qué? Porque las 2 tutelas de marzo fueron falseadas y esta es la hora que la fiscalía me viene a decir a mí todavía que por qué no hablo con el ICBF. Entonces, señores CIDH, háganme el favor, protéjanme a mi hija, protéjenmela de la fiscalía y de la policía judicial. Eso yo lo leí ayer, eso está en el video 72, no lo voy a volver a leer. Los correos que dejé el 10 de julio a las 10:50, que es la alevosía de la señora Isabel Real bajo falsedad. Ya yo voy a poner una denuncia expresamente a los defensores, ¿sí? Porque como todos dicen que es el defensor, entonces vamos a empezar con los defensores, con la denuncia contra ellos. La primera es la alevosía y la sevicia de los defensores para poderse ensañar contra mi hija, porque se sienten protegidos por la fiscalía. Ellos creen que nada les va a pasar y que pueden abusar a mi hija y que se pueden inventar todas las mentiras de mí para mantenerla aislada e indefensa. Entonces vamos a ver hasta dónde les llega la machura. Este es otro. 10 de julio a las 3:42, que le respondo al señor Milton Gonzalo Bermúdez de la Procuraduría, que él ya de infancia y adolescencia, que no hizo nada, porque no hizo nada, y mandar y copias escritas a mí no le manden a hacer ningún examen. O sea, el que me llegue a tocar a mi hija allá adentro, yo les dije, cualquier prueba que le hayan hecho, yo los voy a denunciar, porque yo desde antes de que la cogiera, les dije, no me tocan a mi hija, ni examen médico, ni examen psicológico, por nada del mundo, porque nosotras no dimos consentimiento, y hacerle cualquier cosa ha sido pasar por encima de ella, ¿sí? Y los voy a denunciar a cada uno por cada cosa. Y si en este momento vuelven, que porque van a mirar que no la tocan, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni la persona, a nadie le autoricé a hacer nada, y menos con un secuestrador, menos con unos abusadores, menos con la trata de menores. Esa fue la respuesta de la señora Niña María, que mi hija se encuentra a cargo de la señora Isabel Cristina Real del Centro Zonal Tunjuelito de Bienestar Familiar, y como operador no tenemos la autoridad para determinar un egreso de la joven, prohibición, autorización de visitas, traslado o desistimiento de las mismas, así como tampoco entrega de copias de expedientes. Y la señora simplemente, ella encubre todos los delitos. Entonces vamos a empezar con esta señora, la señora Paola Arteaga Carvajal, coordinadora técnica, pero no es el coordinador de la función, no me quisieron dar el teléfono de él.
Aquí hay un correo que es penal, tutelas estaba el desistimiento de que cualquier denuncia por prevaricato no abro para que no me manden agentes encubiertos a mi hija a ver si terminan por desaparecerla o por abusarla más. No lo voy a hacer. Aquí está. Desisto de toda denuncia aperturada por prevaricato, ¿sí? Ya que mi hija Sarit que se encuentra secuestrada por el grupo policivo Trata de Menores, legalizado con ICBF, donde pretenden matarla si paso alguna prueba y si no intervengan pretenden incriminarla con falsas denuncias. Por esa razón, la explicación en videos de YouTube. Dice, ahí está todo. Esta fue la mentira que escribieron, que allí dice que viene a denunciar prevaricato. ¿Cómo le pasó? Policía niega dar información de mi hija. O sea, ¿de dónde sale esa denuncia? ¿De dónde sale? Si yo fui a la entrevista y claramente, ¿por qué ponen a mi hija en más peligro? ¿Por qué hace esto la fiscalía? Fui y le dije, ella está secuestrada por la policía, donde ellos me amenazan de que no puedo actuar los fraudes si no la matan. Hágame el favor y me la saca de ahí, que la van a matar, que no nos podemos defender. Y si no nos podemos defender, entonces no tenemos, o sea, nos van a acabar. Por un oído le entró, por el otro salió, no importa. O sea, aquí no importa, aquí lo que vamos a mandarle son los agentes cubiertos para que le intervengan el teléfono, le borren los archivos, escuchen todo. O sea, lo único que hacen es estar pendientes de qué prueba tengo para poder borrarla. Eso es lo único. Esta es la denuncia de trata de menores. Estoy poniendo la primera hoja de 16 que la voy a arreglar, pero mire cómo me la cambian. Primero la mandan a abuso de autoridad, pues que la señora fiscal dijo hoy que la mandaba era para la unidad de delitos humanos de unidad sexual, que porque ella no tenía nada que ver. Y mire, primero dice que localidad Los Mártires, el listón, no tengo nada que ver de hechos, nada. O sea, la cambian completamente. Entonces, esta es la primera parte de la fiscalía. Mañana continúo.